Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la podcasteadera. Yo soy Sebastián, bienvenidos a otro episodio más de esta saga interminable. Quiero darle la bienvenida, como todas estas ocasiones, a mi compañero y amigo Saúl. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien. Aquí dándoles la bienvenida para la segunda parte del puente de Nonoalco. Bienvenidos. Pues rememorando todo lo que hicimos, pues propiamente continuamos con el recorrido en esta zona enigmática, sobre todo impresionante, ¿no? Todo lo que encierra este lugar, al mismo tiempo la temática que se ha manejado en los filmes que comentamos la semana anterior, quedaron algunos pendientes. Sí, justo hoy queríamos abordar un poco el tema desde el puente como personaje de la trama, ya que en estas cintas, por ejemplo en Vagabunda, es muy claro cómo el puente empieza a jugar todo un arco dramático como parte de la historia. Por ejemplo, vemos que a la llegada del padre, pues él se queda abajo del puente, y quedarse abajo del puente en estas historias pues era caer en los círculos de miseria y en la zona roja de la Ciudad de México. Y justamente el objetivo que tiene el personaje de Leticia Palma, pues es el de salir de Nonoalco, y la manera en que puede salir de allí es a través del puente. Y justamente observamos que los personajes tienen su secuencia dentro de las historias, pues en el puente es donde se dan los clímax. Por ejemplo, la hermana de Leticia Palma, justamente cuando se va a reunir allí con el personaje de Maciel, pues se van a reunir en el puente de Nonoalco para salir de allí con rumbo a otro destino, a otro lugar. Pero justamente en ese puente es donde les cae la policía, y desde el puente es donde disparan los policías y matan a la chica. Y bueno, esta situación del puente como personaje es algo que a mí me parece muy curioso, que en 1950, al menos en el cine mexicano, ya se estuviera trabajando con el lugar como protagonista. A mí me hace pensar mucho en una obra de teatro que se llama Panorama desde el puente, de Arthur Miller. Para la gente que no esté tan familiarizada con el teatro, pues se les puede decir que Arthur Miller es uno de los padres del teatro estadounidense. Él vivió a lo largo del siglo XX. Y pues como un dato curioso, pues el señor estuvo casado con Marilyn Monroe. No sé si fue el segundo o tercer esposo. Pero justamente estuvo casado con la famosa actriz. Y en aquella época, unos pocos años antes de su matrimonio con Marilyn Monroe, escribió una obra que lo catapultó a la fama y que lo ha mantenido como uno de los grandes dramaturgos estadounidenses, que es esta obra, Panorama desde el puente. La obra de Panorama desde el puente ocurre en Nueva York, justamente en el barrio del Brooklyn, y la obra comienza con la llegada de unos inmigrantes italianos al barrio del Brooklyn. Y justamente en las acotaciones iniciales, Miller habla de cómo se ve el barrio la ciudad de Nueva York desde arriba del puente. Y pues justamente toda la historia ocurre en un multifamiliar, un condominio, por así decirlo, de este barrio que está abajo del puente del Brooklyn. Pero justamente a mí me llama mucho la atención que el puente de Nonoalco haya sido usado de esta misma manera en que Miller lo usa al puente del Brooklyn 5 años antes. Me parece que es de una vanguardia a nivel narrativo bastante interesante, que hay que resaltar, porque en Víctimas del Pecado
vemos también al puente como un símbolo de entrada o de quedarse en un cinturón de miseria. Y justamente al final los personajes salen de este sitio y es donde podemos observar cómo juega el puente como un testigo mudo de cómo se desarrollan las historias en estos sitios. Y bueno, esto nos llevaba a otra temática que hablábamos hace una semana también, que es justamente la memoria del territorio. Cuando hablamos de memoria de territorio, pues a ti, ¿en qué te hace pensar, Sebastián? Pues mira, en principio, pues todo lo que queda involucrado en el lugar, ¿no? Pues parafraseando un poco, pues ustedes pueden ver que este puente manejaba la modernidad, pero al mismo tiempo, pues el contraste era propiamente terrible, ¿no? La pobreza era demasiado evidente y eso era lo que hacía mucho más notorio el sitio. Inclusive, no sé, tú no me dejarás mentir, fotógrafos, cineastas, artistas tomaron a este sitio como algo inmenso, ¿no? Pero no podían dejar de lado la realidad inerme en este lugar. A mí de principio lo digo así y me da tristeza mencionarlo, pero pues realmente el lugar, independientemente de la edificación tan increíble, dándole un adjetivo adecuado, pues era un sitio realmente pobre. No había manera de no mirarlo así desde el enfoque que se daba en la filmografía existente. Sí, claro, era un cinturón de miseria, de pobreza, como habitualmente se le dice a estas zonas dentro de las ciudades. Estaba en el límite norte, como ya habíamos mencionado, de la Ciudad de México. Era un barrio pues naciente y que nacía a raíz de la gente que emigraba de diferentes partes del país. Y bueno, justamente hicimos una exploración urbana en esta zona. Ustedes podrán haber visto algunos de los shorts que estuvimos subiendo desde la iglesia de San Miguel, Nonualco, que estuvimos justamente a las puertas de este lugar para poder dar cuenta de si era realmente el mismo sitio donde se filmaron algunas de las escenas de estas películas. Y pues constatamos que sí, que efectivamente desde la iglesia de San Miguel Nonualco se veía de esta manera el puente, como se alcanza a percibir en Vagabunda o Víctimas del Pecado. Y pues hicimos una exploración justamente dándole la vuelta hacia la mano derecha, desde la iglesia de San Miguel Nonualco a la colonia circundante, que en este caso es la colonia Guerrero. Y pues nos dimos cuenta de los espacios tan inmensos que existen en este lugar. Está actualmente las instalaciones de la compañía de Luz y Fuerza, de la CFE, me parece, que es una planta que está allí trabajando y que aprovechó muchos de los terrenos baldíos que dejó la empresa ferrocarrilera justo cuando desaparece, y que le cede estos terrenos a esta compañía de luz para tener ahí su planta eléctrica. Pero justamente al hacer el recorrido por la zona, pues se percibe, es palpable esta sensación de que algo va a pasar en el lugar, como de que hay que estar totalmente alertas porque algo está por suceder. Uno no sabe qué mientras camina por estas calles larguísimas, pero se siente como si algo estuviera a punto de ocurrir. No sé, a mí me hizo recordar un poco un poema de Efraín Huerta, otro de los grandes poetas que hablaron sobre la Ciudad de México en la época de los años 50 y 60. Efraín Huerta pues fue un periodista emigrado de Guanajuato, pero cuando llegó a la Ciudad de México pues le impresionó tanto el ambiente de urbanidad que lo plasmó en muchos de sus poemas. Por ahí pueden consultar su libro Los Hombres del Alba, que me parece que es su mejor libro de poesía sobre la Ciudad de México. Pero él en alguno de estos poemas tiene una frase que se me vino a la mente ahora, que hablábamos de esa sensación de recorrer actualmente estas calles de la colonia Guerrero, pegadas a la estación Buenavista, la estación de trenes, y es esta línea que dice:
la calle, el silencio que tiene justo antes del crimen. Y no sé, me parece que es algo que puede describir la sensación que se siente al caminar actualmente esas calles desoladas. Sí, de hecho, no sé si recordarás un poquito lo que se fue manejando pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Que este lugar era precisamente ocupado para el crimen, en específico pues el arrojar cadáveres desde las alturas del puente. Al mismo tiempo pues eso dio pie a que pues muchos se inspiraran. Ya hablamos de la filmografía, pero también existe literatura o los cuentos policíacos, como le llamaban en ese entonces. Es una realidad que no se puede ocultar, ¿no? Vivimos en tiempos abruptos, pero creo eso no ha cambiado, ¿no? La división de las clases, inclusive el puente fue tomado como tal, ¿no? El querer salir de ese entorno era precisamente para mejorar, ¿no? La analogía en la fotografía, en la filmografía, en la misma manera de interpretar de los actores, de las actrices, de quienes escribieron a través de este lugar icónico de la Ciudad de México, como lo mencionamos en el episodio anterior, pues nos da una perspectiva, pero también nos da triste cuenta de que esto no ha cambiado mucho actualmente. Sí, justo esto que mencionas de que los lugares perviven y justamente una parte que no registramos de la exploración que hicimos ese día fue una fábrica que estaba en una cerrada, y justamente la fachada de esos muros de esa fábrica pues nos dieron la impresión de que fue el lugar donde se filmó la escena de Víctimas del Pecado, donde está Ninón Sevilla ya como prostituta, y que hay un momento donde pues se meten a la habitación el cliente que la contrata, y que justamente en esa situación, en esta historia de Víctimas del Pecado, pues es donde él conoce al dueño de la máquina loca, que se va a convertir en el padre adoptivo del hijo adoptivo de Ninón Sevilla. Y que ahí también ocurrió una escena muy fuerte, que me parece que es de las más brutales de la película, que es cuando Rodolfo entra con Ninón Sevilla a la habitación y se supone que la va a contratar como prostituta. Pero justamente se da cuenta que ahí está el hijo que él quiere abandonar, y le mete una golpiza a Ninón Sevilla muy explícita y bastante fuerte, que la verdad es duro de ver la escena, y que en la historia pues las prostitutas se meten a la habitación, intervienen, llega la policía y se produce el arresto de este personaje. Y que en el arco dramático de Ninón Sevilla pues podemos ver que le deja una cicatriz en el rostro, ese rostro hermosísimo de Ninón Sevilla en aquella época, que se lo deja marcado con esa cicatriz de la golpiza que le mete. Pero justamente esto nos hace pensar en la memoria de los lugares, justamente esta violencia, pues este machismo y esta misoginia, esta falta de responsabilizarse por los actos propios, porque lo que vemos en Víctimas del Pecado es una pareja, la de Rodolfo y esta otra prostituta, que reniegan del hijo justamente para poder seguir con la vida de libertades, entre comillas, que tienen en los bares. Y que quien asume esa responsabilidad pues es Ninón, junto con el personaje del que está en la máquina loca, el dueño de la máquina loca, de Tito Junco, exactamente. Ellos asumen esa responsabilidad de convertirse en los padres de este hijo, y que, no sé, eso nos habla mucho de situaciones no muy lejanas de la actualidad. En estas colonias pues siguen siendo habitadas por personas que llegan de distintas partes de la República, que están inmersas en estos círculos de violencia, y sin ir tan lejos, justamente al final de nuestra exploración urbana, ya en la zona de la colonia Buenavista, que es la colonia vecina a la Guerrero,
pues fuimos testigos de un momento de violencia entre un chico y una chica. El chico pues la estaba agrediendo, le estaba dando unos golpes en el rostro y estaba escalando el nivel de violencia cada vez más. Y pues desde nuestra perspectiva era claro en qué iba a desembocar esa situación. Si este chico lo dejamos solo, como en la película, en la escena que le relatamos, pues le mete una reverenda golpiza a esta niña, si nadie interviene. Y pues justamente creo que en ese sentido es donde se puede apreciar cómo los lugares tienen esa memoria, que no siempre es positiva, no siempre es una cosa color de rosa o que podamos romantizar, sino que la miseria, la ira, la violencia, la sed de venganza es algo que se sigue respirando y se sigue viendo en estas calles. Hablamos de una deshumanización. Desgraciadamente no hemos podido evolucionar en estos aspectos porque precisamente las realidades son aplastantes. Hablas de una memoria, pero es una memoria retrógrada, porque no nos lleva a una evolución, al contrario, es una involución, donde tristemente hemos ido viendo como el suceso que nos tocó presenciar y en el que afortunadamente con la intervención de diversas personas que estábamos en las cercanías, pues se pudo maniatar la situación, pero hablamos de un miedo, de un temor, desde expresar las emociones, desde el querer verse pues defendidos, ¿no?, ante tal indefensión, redundando un poco en los conceptos, porque realmente esto no ha cambiado. Hablas de estratos sociales, pero más allá también de eso es que es a lo que se nos acostumbró, se nos normalizó, se nos hizo ver como una conducta inerme, propia de este sentido de pertenencia, a mi percepción bastante negativo, ¿no? Todos hemos tenido que ir aislando mediante nuestras propias ideologías, nuestros criterios, nuestra manera de manejar las situaciones, pero pues no sé qué tanto haya modificado este tipo de conductas cuando se siguen viendo, se siguen manejando, se sigue siendo partícipe de ello, aún simplemente con ver. Si no hubiese una intervención como tal de la sociedad, ¿en qué podríamos ir terminando a futuro? Sí, claro, esto que mencionas pues me hace recordar también lo que sucede en la obra que citábamos de Panorama desde el Puente de Arthur Miller. Esa obra es considerada una de las últimas tragedias que se escribieron en la historia de la humanidad. Suena muy severo lo que estoy diciendo y quizá mucha gente dirá, ¿cómo? ¿Ya no se escriben tragedias? Pues no, señores, la tragedia en el teatro pues dejó de escribirse, dejó de realizarse. Aún se sigue montando esta obra de Panorama desde el Puente, pero escritas como tales, pues es algo que dejó de suceder, justamente con el cambio de las dinámicas de vida, pues ya casi no existen tragedias, pero Panorama desde el Puente es una de las últimas tragedias que se escribieron, y lo que sucede es que aquí hay un conflicto entre estibadores. Los estibadores es una forma más culta de decir cargadores, diableros, llámenle como quieran. Pero justamente los personajes principales de esa obra de Arthur Miller son cargadores de barcos. Ellos cargan y descargan barcos. Es a lo que se dedican los personajes de la obra. Lejos de ver que son personas nobles, cultas, de la realeza, pues no. En esta obra son personas de los bajos fondos también. Son personas que les cuesta expresar sus emociones y que justamente pues allí hay un conflicto entre un tío con su sobrina. Él aloja a su sobrina, es un también inmigrante italiano, el protagonista, se llama Eddie Carbone en la obra, y pues Eddie Carbone pues tiene ahí a una sobrina de refugiada, pero pues poco a poco se va enamorando de la sobrina. Mientras la sobrina va llegando a una edad más madura, pues él muestra interés hacia ella.
Pero justamente hay un par de chicos que llegan también a refugiarse con Eddie Carbone, y pues la sobrina se enamora de uno de ellos y ahí se desata toda la tragedia, porque al final Eddie Carbone termina cometiendo pues el peor crimen que soportan en estos círculos sociales, que es ser un difamador. Bueno, ni siquiera difamador, más bien ser un soplón. Él pues le llama a la policía para darles el pitazo de que en su casa se esconden estos dos inmigrantes refugiados. Y pues bueno, eso también da cuenta de que las leyes de inmigración han sido duras en los Estados Unidos desde la mitad del siglo pasado. Pero justamente ese acto de delatar a sus congéneres, a su propia raza, por así decirlo, pues lo lleva a él a la muerte social, porque nadie en el barrio va a creer en la palabra de Eddie Carbone en lo sucesivo. Y pues al final la obra termina con una pelea a cuchillo entre Eddie Carbone y el otro tipo, el personaje que se llama Marco. Él es el otro refugiado. Y pues justamente entre los códigos de ética, los códigos de los valores que tienen estas personas, pues un delator no puede seguir viviendo, o sea, el chivo del barrio no tiene derecho a seguir existiendo. Y pues al final Marco mata a Eddie Carbone. Y pues justamente este tipo de dinámicas se siguen respirando, se siguen viviendo en estos barrios. Lo que vimos allí en este suceso que pudimos ver, pues el violentador se echó a correr y nadie lo detuvo. Pero justamente uno que camina a las calles, que sabe cómo se conduce el barrio, sabe que no puedes ya andar con las espaldas descuidadas. Siempre tienes que estar mirando arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, porque sabes que en cualquier momento este chico puede regresar pues a buscar venganza. Y sabes que el barrio es traidor también, y justamente en ese tipo de situaciones que vivimos la semana pasada, pues uno percibe que la memoria de estos lugares, esa memoria de miseria, queda en el aire, queda allí respirando como una marca indeleble. Sí, aquí podemos constatar de que no hay perdón y pues olvido tampoco, son las leyes comunes de los barrios peligrosos, los rojos, los bajos. La tónica de este tipo de vida implica mucho riesgo, pero también viven a través del miedo de los demás, donde la paranoia se hace presente, donde ya no hay confianza en nada ni en nadie. Hemos terminado con esos valores tan importantes en la vida de cualquier ser humano y pues hemos llegado a este punto en el que ya no podemos voltear sin desconfiar siquiera a un lado de nosotros. Sí, lo has dicho de manera muy ecuánime. Pero bueno, pues llegando al final de nuestro episodio, los invitamos a ver estas películas. Vagabunda de 1950, Víctimas del Pecado de 1951, Del Brazo y por la Calle de 1955. Ahí también está Un Rincón cerca del cielo con Pedro Infante, que su escena de suicidio, de la cual no hemos hablado, pues también da cuenta de estas dinámicas de suicidas que se arrojaban desde el puente. Y pues también El Gran Calavera, ¿sí? Esta desde la comedia, pero también está contextualizada en algún momento en el barrio de Nonoalco. Y pues ahí, si le quieren echar un ojo o una leída a esta obra de Arthur Miller, Panorama desde el puente, pues también son invitados para que vayan acrecentando su acervo de teatro y de cine. Y también pues, al final, haciendo un paréntesis, les damos voz
a cada uno, si alguno tiene alguna experiencia, alguna manera de desahogar este tipo de problemáticas, que se hayan sentido parte o hayan estado inmersos indirectamente como nos tocó a nosotros, los invitamos. Este espacio es de ustedes y para ustedes. Yo soy Sebastián, esto ha sido la podcastinadera. Saúl, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.